En aquellos años terribles de la independencia americana, las fronteras entre las colonias españolas se borraron, porque todo el continente se volvió un gigantesco campo de operaciones contra el Imperio Español. Los argentinos llevaron la lucha a Chile, Perú y el Alto Perú. Los colombianos con Bolívar fueron a libertar a Venezuela y luego los venezolanos fueron a libertar a Colombia y más tarde Ecuador, Perú y Bolivia. En ese ejército de venezolanos cabalgaba y combatía el afrodescendiente Leonardo Infante, el Negro Infante, cuyo lugar de nacimiento se disputan varios pueblos llamados Chaguaramal en el oriente de Venezuela. Infante se unió a las tropas patriotas cuando tenía 17 años y desde 1812 hasta 1824 sirvió bajo las órdenes de Mariño, Páez, Bolívar, Flores, etc. Y participó con su lanza en no menos de 48 batallas y combates, entre los que destacan Carabobo, La Puerta, Urica, Juncal, San Félix, Rincón de los Toros, que será del Medio, Pantano de Vargas, Boyacá, etcétera, etcétera. En esos años de marchas y contramarchas, al sol, lluvia, polvo, hambre y peligro, Infante ascendió de soldado raso a coronel, a fuerza de arrojo y valentía. Crecido en la guerra y matando al arma blanca, no era un hombre culto, ni siquiera educado, sino como se esperaba que fuera, una fiera apenas domada por la disciplina militar. Entre 1820 y 1824 estuvo guerreando en Pasto y el Ecuador a las órdenes de Bolívar y del general Juan José Flores, recibiendo en la acción de Quilcacé en el Cauca varias heridas graves. Quedó cojo y solo podía caminar con gran dificultad ayudándose con un bastón. Terminó su carrera de armas y fijó residencia en Bogotá. Pero a Leonardo Infante, por ser negro, le cayó todo el peso de los prejuicios de las oligarquías locales contra los venezolanos, que en las campañas libertadoras habían invadido y ocupado gran parte de América del Sur y que eran una masa igualitaria de todas las razas y colores. A ese secreto sentimiento antivenezolano se sumaba, en el caso de Infante, su enemistad personal con el general Francisco de Paula Santander, a quien Infante había acusado de cobarde bajo el fuego y delante de las tropas en la batalla de Boyacá y Pantano de Vargas. Incluso lo había tomado por la pechera y le había dicho que fuera a ganarse las charreteras bajo el fuego como todos los demás. Infante no era el primero ni sería el último que acusaba a Santander de timorato. Camilo Torres, prócer civil de la independencia, lo llamaba cobarde. Pero el Negro Infante lo proclamaba en voz alta por los barrios de Bogotá cuando Santander ya era vicepresidente de Colombia, mientras Bolívar combatía a los realistas de Ecuador y Perú durante la victoriosa campaña del sur. Y así ocurrió que en un local nocturno del barrio de San Victorino, en Bogotá, Infante tuvo un encontronazo por asunto de faldas con el teniente venezolano Francisco Perdomo. Perdomo se alejó rápidamente para evitar una pelea, pero apareció asesinado y robado al día siguiente bajo un puente de la ciudad. Sin denuncia, sin pruebas, sin testigos, salvo uno que dijo haber visto correr al cojo Infante. Las autoridades lo acusaron de asesinato y dieron inicio a uno de los juicios más irregulares e injustos de la nueva república, movido por la mano del llamado hombre de las leyes, Santander. El proceso, por ser Infante coronel vivo y efectivo, debió tener dos generales presentes que no estaban, y cuando el defensor, el doctor Miguel Peña, presidente de la Alta Corte, denunció esa falla, inmediatamente se montó otro juicio con la presencia de dos generales afectos a Santander. Bolívar, desde el sur, le escribe a Peña: dígale usted a Infante que nadie lo amaba ni estimaba más que yo, pero que nadie era más feroz que él. Porque en efecto, el Negro Infante no había conocido otra crianza que la guerra ni otra pluma que la lanza. Hoy podemos consultar las actas del juicio y comprobar que fue un adefesio jurídico cuyo resultado era el de esperar. Leonardo Infante fue condenado a muerte. El 26 de marzo de 1826, el reo, con su uniforme de coronel, fue conducido por el camino más largo hacia el patíbulo. Durante el trayecto, Infante no cesó de repetir: Dios me juzgará por todos los hombres que he matado, pero hoy muero por Perdomo, a quien no maté. Al pasar frente a la Casa de Gobierno, según cuenta el escritor, historiador y testigo presidencial don José Manuel Grot, Santander se alejó del balcón por miedo a la lengua de Infante. Pero una vez que el condenado, valiente hasta el fin, fue fusilado, el vicepresidente Santander se llegó en uniforme y a caballo a la plaza donde, frente al cadáver, pronunció un discurso para rematar moralmente al muerto.
Soldados de la República, ve ese cadáver, el gobierno le colmó de honores y recompensas, pero la ley descargó sobre él todo su vigor en el día en que, olvidando sus deberes, sacrificó alevosamente a un ciudadano. Este es el bien que ha conseguido Colombia después de su glorioso sacrificio, etc. Este gesto de Santander lo infama más como cobardía moral que la cobardía física que se le atribuye. Antes de morir, Infante advirtió: otros vendrán después de mí. Y en efecto, 2 años más tarde, el 25 de septiembre de 1828, unos conspiradores a las órdenes de Santander dieron un golpe de mano, asaltaron el Palacio de San Carlos para asesinar a Bolívar, quien se salvó de milagro saltando por una ventana. Tras un juicio, esta vez perfectamente regular, Santander fue condenado por traidor a ser degradado y fusilado por la espalda. A última hora, Bolívar le cambió la sentencia de muerte por destierro, magnanimidad que al final perjudicaría al Libertador, a la causa americana y a Colombia. Fue con la sangre de Leonardo Infante, víctima del racismo y el clasismo, que se firmaría la disolución de la Gran Colombia. El defensor Miguel Peña, por negarse a firmar la sentencia, fue suspendido de su cargo por 1 año. Entonces abandonó Bogotá y terminó aliándose con el general Páez para separar a Venezuela de Colombia. Muertos Infante, Sucre y Bolívar, llegó el triunfo de Santander, el hombre de las leyes, aliado de los Estados Unidos e implicado en corruptela con la deuda externa. Desde entonces, la sangre de los negros y los pobres aceitaría la máquina de dominación de la muy santanderista oligarquía colombiana en lo que sigue siendo, aún hoy, un doloroso misterio de la historia.